No importa quién haga lo que diga que va a ser, las crisis no las podemos detener. El miércoles pasado decía el hermano Víctor Ayala, es necesario que todo esto acontezca, porque después de esto vendrá el fin. No podemos detener una crisis, no podemos detener un huracán, no podemos retener un terremoto, no podemos retener o detener una epidemia de enfermedad. Podemos orar que Dios tenga misericordia de nosotros. Cada vez con mayor intensidad. La Biblia nos enseña que como pueblo e hijos de Dios que somos, siempre debemos de saber lo que tenemos que hacer. Yo quiero que pongan ahí en el proyector y abra usted su Biblia también en Primera de Crónicas capítulo 12. Primera de Crónicas capítulo 12, porque nos habla de unas tribus de Israel que ellos hicieron algo de tal manera y de tal forma que en los tiempos difíciles de crisis ellos sabían qué hacer. Y no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo 12, vamos a leer algunos versículos solamente. Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl. Estaba sitiado Saúl, encerrado. Dice: eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Había una crisis, una guerra. Y dice el verso 2, habla de una característica de esta tribu. Estaban armados de arcos y usaban de armas de manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Y usted se brinca al versículo 8 y ahí habla de otra tribu. También estaban los de Gad. Huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Y nos da una característica de ellos. Eran hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Y lo que llama la atención era cómo se veían sus rostros. Sus rostros eran como rostros de leones. Eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Había una característica en ellos. Tenían toda clase de instrumentos de guerra. Eran muy valientes, pero lo que reflejaba en su característica principal era que sus rostros eran como rostros de leones. ¿Ha visto usted el rostro de un león de cerca? No en una foto, no en una película, sino en vivo, cara a cara. ¿Ha visto un león de cerca? ¿Lo ha oído gruñir? Rugir, perdón. ¿Quiénes gruñen? Los gatitos no. Rugir. ¿Los ha oído? Es impresionante la manera en cómo impacta el rostro de un león y su gruñido, rugido. Y dice la Biblia que estos hombres muy valientes, que no se intimidaban ante nada. Dice el versículo 25, brínquese hasta allá. Dice: de los hijos de Simeón eran 7,000 hombres, valientes y esforzados para la guerra, listos para pelear. En el versículo 30, usted se brinca hasta allá, porque habla una relación de todos los que estaban ahí. Yo solamente quiero resaltar los más importantes, aunque todos son importantes. Versículo 30 dice: de los hijos de Efraín, 20,800. Estos no eran valientes, eran muy valientes, varones ilustres. Esto es importante. Varones ilustres, porque otra traducción de la Biblia traduce ilustres como famosos. Eran hombres famosos. Era gente reconocida, era gente de sabiduría, era gente que era reconocida entre el pueblo, entre las casas de su padre o de sus padres. Oiga, yo quiero que en un momento de crisis yo pueda ser una persona ilustre, que sepa lo que tengo que hacer. Yo pude quedarme de brazos cruzados ante esto que pasó en Juchitán, que fue lo primero que vimos. Después se vinieron otras cosas igual de peores. Yo me desperté el día que sucedió, al día siguiente en la mañana, y dije: no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Le hablé a pastores del Mante y le dije, algo tenemos que hacer. A uno que le hablé me dijo, pastor, ¿te acuerdas hace 10 o 11 años que fuimos a Villahermosa, Tabasco, y llenamos un tráiler con pastores de Victoria, los del Mante, y fuimos a Tampico a cargar? Le dije, sí, me acuerdo. Le dije, pues hay que hacer lo mismo otra vez. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué si en el Mante temblara? ¿Qué si nosotros estuviéramos viviendo lo que aquellos están viviendo? Hay un dicho muy triste, por si es que usted lo usa, que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ¿qué si nos pasara a nosotros y la gente se quedara de brazos cruzados? Yo le dije, hay que ponernos las pilas. Y le hablé a otros pastores, le dije, ¿sabes qué? Vamos a llenar un tráiler que se venga de Victoria, que carguen Mante, que carguen Tampico. Llevamos uno. Y cuando hablamos a esta compañía transportista, nos dijeron, pastor, los tráileres que usted quiera, los que usted ocupe, y no se preocupe por el diésel. Creo que ya les dije esto, ¿no? No se preocupe por el diésel, preocúpese por llenarlo, porque el tráiler va con flete pagado. Acomodamos 7 tráileres. Le mencioné hace rato 8. ¿Sabe cómo se añadió el 8º tráiler? Es un milagro de Dios. Y lo digo sin echarle tierra a nadie. Pero mientras el DIF de cada ciudad se apropiaba de las cosas que teníamos en algunos centros de acopio, con escuelas, al menos en el Mante, y supe de Tampico y de Jico y de Victoria, ya no quise saber de otros más. Habíamos hablado con maestros, con directivos de escuelas, de que les queríamos pedir que si los niños podían, sí, yo les expliqué toda la logística. Por eso ando así de afónico, porque no he parado de hablar. No porque esté malito, una infección, no, es cuerdas vocales desgastadas. Y entonces hablamos con los directivos, decían, sí, cómo no, tráiganos un oficio. Algunos llevamos oficio, otros fueron jóvenes de la iglesia, y teníamos ya varias escuelas. Y nos hablaban, ya está lleno un salón de cosas, vénganse por ellas. Y cuando llegábamos con la camioneta, en lo que la conseguíamos, ya estaba el DIF cargando las cosas. Oye, espérame, ¿por qué? Es que son para el DIF. Le dije, y no importa para quién sean, eso ya es compromiso de la escuela con nosotros. Y salía el director y decía, es que vinieron los del DIF. Y pues, ¿qué hago? Es una autoridad. Pero es que usted ya tenía un compromiso con nosotros. Es que vinieron y se tomaron la foto con todo esto. Le digo, ok, está bien, que se lo lleven los del DIF. Y así pasó. Yo la verdad me agüité y dije, Señor, ¿qué onda? Y en eso me habla un pastor de Matamoros y me dice, oye, Juan, me están trayendo un tráiler ya lleno de comida y de cosas que iban para México. Pero cuando vieron en las noticias que ya en México ya no quieren comida, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esto? Al DIF no se lo vamos a dar. Y entonces vieron que yo tenía aquí para Juchitán y me dicen, llévenselo ustedes. ¿Qué hago? ¿Lo recibo? Dije, recíbelo, porque aquí el DIF nos ha quitado tanto que ahora ese tráiler Dios lo ha repuesto. Y así se añadió un tráiler más. Y ahí fue que yo dije, Señor, tú estás involucrado en esto definitivamente. Pero cuando vemos cosas que suceden, nos agüitamos en cosas mínimas. ¿Qué será en cosas como terremotos y huracanes? Ayer me habla un grupo de Boy Scouts, me dice, pastor, soy fulano de tal, traemos una camioneta con bastantes cosas, no queremos llevarlas al DIF, queremos que usted las lleve. Dije, vente, estoy aquí en la iglesia, yo te la recibo. Vinieron los chavitos de Boy Scout, vinieron de 2 escuelas a traer, vinieron empresarios, sabemos que tú vas, quiero que te lleves esto. Hay que saber lo que uno tiene que hacer en medio de esos tiempos. Pero yo quiero captar tu atención hablando de lo que ocurre aquí con estas tribus, ahí mismo en Primera de Crónicas, pero que leamos el versículo 32. Ahí quiero enfocar este mensaje, el tiempo está transcurriendo. Y en este versículo 32 nos habla de otras personas que quizás no eran tan valientes como los demás. No dice si traían armas o no, tampoco dice si eran famosos, ilustres, pero había una característica en ellos, y es de lo que yo quiero mencionarte en esta mañana. Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32 dice, de los hijos de Isaacar, eran bien poquitos,
No eran 7,000, no eran 20,000. Simplemente eran 200 personas, pero eran líderes. Un líder liderea, diga conmigo, un líder liderea. Un líder es de influencia a los demás. Un líder impacta a los demás. No había necesidad que fueran 20,000 como otros de la tribu. Con 200 era suficiente para poder impactar, porque eran líderes, eran principales. La palabra principal en la Biblia, cuando se refiere a un hombre, él es un principal, habla de un líder, de alguien de impacto en la comunidad. Eran 200 y la característica de ellos, subráyela, es que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que deberían de hacer. Cuando tú sabes lo que debes de hacer en medio de una crisis, tú te conviertes en un líder. Cuando en medio de un caos, cuando en medio de huracanes, en medio de terremotos, tú sabes lo que tienes que hacer, tú te conviertes en un principal, en alguien entendido los tiempos, en alguien que hace a un lado sentimientos, que hace a un lado inmadurez, que hace a un lado irresponsabilidad, alguien que hace a un lado cosas de niños para convertirse en una persona que en los momentos de crisis sabe lo que tiene que hacer. Dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos que ser de esos. No se requieren de muchos, por si no quieres. Se requiere de poquitos, pero entendidos los tiempos. Así que en medio de una crisis, ¿cómo vamos a responder? Si nosotros viviéramos en Juchitán o si Mante fuera una ciudad fundada sobre territorio que tiembla, ¿cómo le llaman esos territorios? Zona sísmica. ¿Cómo responderíamos tú? ¿Cómo es que tú respondes a las crisis que hay en tu familia? Porque también lo incluye. ¿Cómo respondes a la crisis financiera de tu trabajo, de tu empresa, de tu familia? ¿Cómo es que tú respondes a una crisis en conflictos con tus hijos, con tu esposa, con tus papás? Hay dos principios que yo quisiera mencionar antes de que esta reunión termine. Dos principios de cómo poder actuar en medio de la crisis. Número uno, Pablo utiliza la imagen de la mujer de parto. ¿Qué tiene que ver una mujer de parto para poder aprender un principio? Mucho podemos aprender. Romanos capítulo 8, quiero que lo leamos. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. El apóstol Pablo ilustra la imagen de una mujer que está en trabajo de parto y lo lleva a un tiempo de crisis también. Ya está allí. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Usted ha oído el gemir de una persona? A ver, gima tantito. Ese es un gemido. ¿Ok? Porque sabemos que toda la creación gime a una. Ahí habla de una crisis mundial. Toda la creación, animales, bestias, hombres, seres humanos, toda la creación gime a una. Y a una, dice, está en dolores de partos hasta ahora. La Biblia habla en tiempo presente también y en tiempo futuro. Cuando usted lee la Biblia, no piense que habló nada más en tiempo pasado. No, habla al presente, habla al día de hoy y habla al día de mañana y habla al futuro que está por venir. La creación está gimiendo y está en dolores de parto. Y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos. Y aquí se refiere al pueblo de Dios. No solamente en un contexto de la humanidad, sino se refiere a los que estamos en Cristo. Y también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. También nosotros gemimos. ¿Por qué es que nos pasa esto, pastor? Porque a la gente buena le pasan cosas malas. Porque a los cristianos también los secuestran. Porque a los hijos de Dios también les va mal. Porque estamos gimiendo. Porque estamos en dolores de parto.
nosotros también gemimos, dice Pablo, dentro de nosotros mismos, porque estamos esperando algo. Hay una esperanza. Para aquel que gime hay una esperanza. Para aquel que está en parto de dolor hay una esperanza. Porque nosotros mismos estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso la gente, cuando le está yendo mal y ya no ve lo llovido sino lo tupido, dice: ay, ojalá y el mundo se acabara. ¿Usted ha sido de los que expresan eso? Los más espirituales dicen: ay, ojalá y Cristo venga pronto. Los carnalotes, los mundanos: ay, ya me quiero morir. Pero los muy espirituales dicen: ojalá y Cristo venga pronto. ¿Por qué? Porque estamos esperando, como dice aquí el apóstol Pablo, la redención. Por eso gime nuestro cuerpo. Ahora ya lo sabe. Cuando usted diga: ojalá y me muera, ojalá y se acabe el mundo mañana, ojalá y me duerme y no despierte, lo que está gimiendo es su cuerpo, porque quiere encontrar la redención. Usted no sabe cómo canalizarlo cuando lo dice, pero es su cuerpo que gime. Es su cuerpo que está en dolores de parto. Llega el día de las contracciones en la mujer embarazada. Llegará el día de las contracciones. Y sabe, las contracciones no se van a detener aunque Ana Méndez ore, aunque Guillermo Maldonado ore. No puedes detener contracciones en una mujer embarazada. Es más, si las contracciones se detienen, es probable que la vida que hay dentro muera. No soy doctor, pero así sucede. Por el contrario, las contracciones van a ir aumentando en dolor, y cada vez van a ir siendo con menor tiempo de espacio. El doctor te dice: váyase allá a la esquina, siéntese, camine, y usted tiene que empezar a contar. Cuando sea la primera contracción, y cheque cuánto tiempo pasa entre una y otra. Y la mujer va desesperada por el dolor. Le dice: doctor, me está doliendo cada cuánto. Desde una a otra están pasando 20 segundos, un minuto. Le dice el doctor: no, hombre, espérese, todavía no pasa nada. Cuando ya estén seguiditas, entonces sí, venga y avísenos. Porque las contracciones incrementan, llevan un ritmo. Las pulsaciones cada vez van a ir siendo más seguidas. Y es lo que vemos hoy con las crisis. Quiero que usted lo entienda de esta manera. Huracán tras huracán, terremoto tras terremoto. Desde el último terremoto, o desde el primer terremoto que hubo en Juchitán, lo primero que salió en las noticias, hasta el último que sucedió en México el 19 de septiembre. ¿Sabe cuántos terremotos hubo? 3,400 réplicas. 3,400. Nada más aquí. Pero había otros lugares, en otros países, que estaba temblando también. Dolores de parto, contracciones una tras otra, tras otra. Incendios forestales, violencia, terrorismo. Trump con su muro y sus amenazas de querer cancelar el tratado de libre comercio. Una tras otra, tras otra. Y eso causa dolor, eso causa desesperación, eso causa incertidumbre. Pero sabe, al final de los dolores de parto viene un nuevo nacimiento, viene una nueva esperanza. Los esposos que tienen a su esposa en trabajo de parto no le pueden decir a su esposa: ya no pujes, ya mejor olvídate del parto, vámonos del hospital para que no te duela. No, por el contrario, el médico le dice al esposo: agárrele de las manos a su esposa y dígale: puja, mi amor, puja, puja. Y entre más le duela, no le diga: ya cálmate, ya que no te duela, ya vámonos del hospital, levántate de la cama. Imagínate que ya no tienes parto. No, el marido tiene que ponerse de acuerdo con la esposa y decirle al oído: puja, mi amor. ¿A alguna mujer embarazada le dijo así su marido? No, bueno. Quien se lo dice es el doctor. ¿Alguna mujer el doctor le dijo que pujara cuando estaba en labores de parto? A ver, levante su mano, mujer. Ok. O usted ya sabía, quizás por instinto, que tenía que pujar.
Si no pujas, hay muerte. Después de la pujada y después del nacimiento hay gozo. El dolor se va. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto de pujar a nuestra vida espiritual? Como pastores, al menos yo y los que predicamos desde este púlpito, y ustedes también como gente de fe, tenemos que enseñarle a las demás personas, yo a la iglesia, a ustedes, pero ustedes también a sus familiares, a sus amigos que no conocen de Dios, decirle que los tiempos de dolores de parto ya está. Y la única manera de pujar y de pujar bien para terminar en gozo es entregarle nuestra vida a Cristo. Es reconciliarnos con Dios para que nos vaya bien. Y si es el tiempo de nuestra partida, saber que nuestro lugar ya está preparado y asignado. Pujar significa tener fe. En medio de un parto, pujar significa ser perseverante. Pujar significa vivir una vida en santidad. Pujar significa seguir siendo fieles a Dios, seguir siendo fieles a su palabra, aún a pesar de lo que esté sucediendo. Eso es pujar en medio de una crisis donde el mundo está con dolores de parto. Hacernos como que no pasa nada, hacernos como que no nos tocó a nosotros, querer ignorar lo que sucede, querer escondernos como el avestruz que mete su cabeza sobre la tierra pensando que las cosas pasarán y que no le afectará. Eso es cobardía. Y eso es no ser entendidos en los tiempos. En medio de nuestra crisis o en medio de una crisis, nuestra fe debe de crecer. En medio de una crisis no debemos de dudar. En medio de una crisis nuestra fe se tiene que fortalecer. No tiene que haber miedo, no tiene que haber temor. Cuando usted da lugar al miedo y al temor, pierde la dirección de su propósito en la vida. Yo se lo he venido diciendo a mi esposa: mi carne no quiere ir a Juchitán. Se niega. No quiere dejar la comodidad de la cama, la comodidad del aire acondicionado. No quiere dejar la comodidad de un hogar seguro. Ayer tembló en Juchitán. Me llegaron no sé cuántos correos y videos y mensajes: pastor, está temblando. Y le digo: ¿y qué hago? No puedo detenerlo. Háblenle a Ana Méndez, háblenle a Guillermo, a Memo. Pero está temblando y me mandan fotos de un puente caído. Y le digo: ¿qué quiere que yo haga? ¿Va a ir? Le dije: no quiero ir, pero pues ya hay compromiso de ir. Porque dentro de mí mi espíritu me dice que tengo que ir. Va a decir que fatalista es el pastor, pero todos los días me despido de mi esposa. Ella decía en un principio, te veo raro. Cuando pasó el primer temblor en Juchitán, allá en Oaxaca, te veo raro, te veo así como cabizbajo. ¿Qué traes? Le dije: la verdad, le saco ahí. No, ¿cuál le saco? Ahora va. Usted ya movió gente, usted ya encampanó a las gentes. Ahora usted va. ¿Cómo que va? Pero Maggie, si algo pasa, que pase lo que pase, que el Señor te agarre trabajando en su obra. Pues mira, no. Y dije: órale, hermano, no, bueno, pues sí me quiere, pero a su manera, ¿no? Y cuando pasó el terremoto de México, este pasado 19 de septiembre, y lo estaba viendo ella conmigo, me dice: tengo miedo que vayas. Le digo: ¿qué hubo? Si yo te lo he estado diciendo. Entonces cada vez que nos vemos, digo, no nos despedimos, no, pero así como que te va a ir bien. Y no, yo sé que sí. Le dije: móchate acá, échale acá la lana, no, también. La crisis nos llevará al gozo de Dios, porque al final del dolor de parto, mi hermano, reinaremos con Él. Es la promesa, es la fe que tenemos, que al final el futuro de la inmortalidad va a ser por la eternidad con Él. Cuando acaben los dolores de parto, ya no habrá dolor, ya habrá gozo. Tenemos que ser fuertes. El segundo principio, y es tan importante como el primero, la Biblia nos enseña la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto.
El primero, Pablo nos ilustra los dolores de parto en una mujer. Así estamos hoy y así estaremos hasta el fin del mundo, gimiendo. El segundo principio, la Biblia nos enseña la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. La crisis en Egipto, se lo dije hace un momento, fueron las plagas y todo eso que sucedió y todo lo que provocó todo eso. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Preparó al pueblo de Israel para dejar Egipto. Usted sabe que Egipto representa esclavitud. Usted sabe que Egipto representa pecado. Y en medio de una crisis, Dios está moviendo los cimientos, no solamente de una nación, sino los cimientos de nuestro corazón, para saber qué tan firmes y sólidos estamos, para saber que tenemos que ser libres de ataduras. En la historia de la Biblia que habla de Israel en Egipto, en el tiempo de las plagas, la gente oraba, la gente clamaba buscando libertad. Le oraban al Dios de sus padres y le decían: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Había un clamor del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios escuchaba ese clamor, porque había injusticias, había gente que estaba sufriendo, había esclavitud. Y ahí es donde Dios escoge y levanta a un hombre llamado Moisés, que a la edad de 85 años Dios lo levanta con un mensaje de esperanza y de salvación. 85 años. Yo apenas hoy cumplo 54 y le digo: Señor, todavía nos queda galleta por delante. 84, 85 años tenía Moisés cuando Dios lo llama y le dice: tú vas a llevar un mensaje de esperanza y de salvación. Ahora, usted ha leído la Biblia, espero que sí. El mensaje de Moisés, al igual que el de nosotros en estos días, tiene que ser un mensaje claro. Moisés se presenta delante de Faraón con un mensaje claro y contundente. Le dice a Faraón: vengo de parte de Dios, y Dios te dice: deja ir a mi pueblo, suéltalo de la esclavitud. Moisés le está hablando a un sistema corrupto. Escuche bien esto, porque tiene una similitud con nuestro día actual. Moisés le está hablando a un sistema corrupto, a un sistema que es injusto. Moisés le está hablando al sistema de Egipto, de Faraón. Y es el mismo sistema que hoy tenemos nosotros, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y a ese sistema es al que la crisis le está golpeando. A ese sistema es donde Dios está hablando para que deje de ir a su pueblo de la esclavitud. Y es ahí donde tú y yo entramos como los Moisés de estos tiempos, que podamos hablarle a las personas, que podamos orar e interceder por ellas para que puedan ser libres en medio de una crisis. La crisis del pueblo de Israel los llevó a la libertad. La crisis que hubo en Egipto los llevó a vivir una vida de libertad, a entrar a una tierra de promesas. Y sabe, la crisis cada día en Egipto se intensificó. Cada plaga cada día se puso más difíciles. Ni los magos ni los hechiceros de Faraón pudieron hacer algo. Quisieron imitar el poder de Dios y no pudieron. Y lo mismo sucede hoy en día ante una crisis. Nadie la podrá detener, ni la hermana Anita ni el hermano Memo. Nadie, porque está escrito que así será. Podrán implorar para que no pase, podrán convocar para que no suceda, pero los dolores de parto, esos seguirán continuando. Amada iglesia, estos dos principios usted los tiene que llevar en su corazón en medio de estas crisis, porque los dolores de parto van a continuar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La Biblia dice que ni los ángeles lo saben.
ningún profeta que se levante hoy en día diciendo será este día. Dijeron que iba a ser ayer. ¿Sabía usted eso? Que el 23 iba a acabar el mundo. Yo decía no, que no se acabe porque el 24 cumplo años. Pero cuando salió lo del viaje a Cuchitán, dije, Señor, olvidémonos de mi cumpleaños. Hay que llevar esta ayuda a aquel lugar. Algunos me decían, pastor, lo queremos invitar a cenar las fiestas de San Juan. Y dije, ¿saben qué? Se corren a la otra semana. Ahorita todo está para aquel lugar de Juchitán. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. Dile al que está a tu lado, sé entendido en los tiempos. Sé o sepa lo que tienes que hacer. Entendido los tiempos es entender las estaciones del año que estamos viviendo. Tú no puedes salir en short y descubierto de tu cuerpo en un tiempo de frío, en invierno. Tú no puedes arroparte con chamarras, con abrigos, con cobertores en el tiempo de verano. Tú no puedes salir con ropa ligera en el tiempo de lluvia. Tú cuando ves la nube que va a llover, tú te preparas, te pones una sombrilla o usas un impermeable. Cuando se acerca la temporada de frío, de invierno, tú preparas tus colchas, preparas tus abrigos, la mejor ropa que tienes para mantenerte caliente. Cuando llega el verano, quitas de tu closet todo lo que es de invierno y pones ropa más ligera para poder soportar los calores. Eso es ser entendido los tiempos. Pero entendido los tiempos en nuestra vida espiritual es saber lo que Dios está haciendo y saber lo que Dios quiere que hagamos en medio de estas crisis. Entonces yo quiero terminar esto haciéndole ver que todo lo que va a venir y todo lo que va a suceder, sucederá. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla de conflictos nucleares también? Eso que usted ve que aquellos dos niños, el de Corea y el de Estados Unidos, están peleando a ver quién tiene más bombas atómicas, aplanando botones, todo eso ya está escrito en la Biblia. Describe, mire, vea 2 de Pedro, con esto termino. Para cuando esto suceda no diga, es nuevo, no, ya está escrito. Aquí nos habla de los kilotones de una bomba nuclear. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá, será como ladrón en la noche. O sea, no vamos a saber a qué horas vendrá. En el cual aquí empieza a hablar y a descifrar cómo es un conflicto nuclear. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto es lo que provoca una explosión nuclear. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ahí ya nos habla a nosotros. No nos importa lo que hagan los gobiernos, allá es su bronca. Pero tú y yo tenemos que ser entendidos los tiempos. ¿Qué vamos a hacer cuando esto suceda? Y dice, cuando esto suceda, que las cosas sean deshechas, que sean quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto habla de pujar en el periodo de contracciones y de gemir de parto. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es lo que hace las bombas nucleares, funden los elementos. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, debemos de estar esperando todas estas cosas. Procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Lo que va a suceder, va a suceder. Que eso no te quite el sueño. ¿Cómo debemos de ser? Eso es lo importante. ¿A quién escuchas en medio de una crisis? Es lo importante. Dios se quiere sintonizar con nuestro espíritu interior para hablarnos.
y la radio y la televisión se sintoniza en el canal 2, en el canal 13, en la FM fulana de tal. ¿Qué voces vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a permitir que entre a tu vida? Dice aquí la escritura que tenemos que estar expectantes de lo que Dios hará. Estar expectantes es no estar viendo el pasado. Estar expectantes es estar viendo al frente, es estar viendo a lo que habrá de venir. La palabra de Dios dice: espera en el Señor. Esperar es estar expectante. Ya no llores por tu pasado. Si no te amaron, si te ignoraron, si se divorciaron o no de ti, si te abandonaron, si el negocio no se dio, si el matrimonio no se dio, ya olvídate del pasado. Sé expectante de lo que viene delante de ti. El pasado te roba las expectativas. El pasado te roba el gozo presente y futuro. Ya no te pongas histórico de lo que pasó en el pasado. Sé expectante. Este mensaje tiene como propósito ayudarte a ser la clase de persona que Dios quiere que seas. No con tu pasado, no con tu presente, pero sí con tu futuro. Sé maduro. Deja tus sentimientos tontos a un lado. Supera ya tus debilidades. Haz a un lado tus niñerías. La crisis nos está rodeando. Es tiempo de ser entendidos, porque eso te va a llevar a un nivel mayor. A un nivel mayor de fe, a un nivel mayor de compromiso con Dios, a un nivel mayor de paz, de gozo. Y sí se puede, claro que se puede. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ti? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. En medio de todo esto, Dios quiere que respondamos a la crisis, a las tormentas, a los huracanes, a los terremotos, de la manera en como Él quiere que lo hagamos. ¿Cuántos lo harán? Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por este tiempo en el cual estuvimos expuestos a tu palabra, expuestos a la enseñanza, expuestos, Señor, a lo que tú estás hablando, de las cosas que están sucediendo, que tú preveniste que vendrían, y también de las cosas que nos están previniendo que van a venir. Pero lejos de hacer caso a lo que el mundo y la gente dice, Señor, hoy queremos sintonizarnos contigo, sintonizarnos con tu palabra, sintonizarnos con tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser entendidos en los tiempos. Levántele sus manos al cielo y dígale: Señor, hazme entendido. Hazme entendido, Señor. En medio de todo esto que me rodea, yo quiero ser entendido. En medio de la crisis, en medio del caos, hazme entendido, Señor. Hazme un hombre entendido, una mujer entendida. Hazme un joven, un adolescente entendido en los tiempos, Señor. Que mi rostro pueda ser un rostro como el de los leones. Que pueda ser un hombre y una mujer valiente, dispuesto y dispuesta para pelear, pronto y para predicar tu evangelio, Señor, para hablar tu palabra, para llevar un mensaje de esperanza, de fe, de confianza, Señor. Usa esta iglesia, Señor. Usa a cada miembro de esta iglesia, Señor, que se levante como el Moisés de estos tiempos, sin importar la edad, sin importar los recursos. Moisés tenía una vara y con esa vara, Señor, tú la usaste. Úsanos, Señor, para estos tiempos. Que podamos entender nuestro propósito,
y que en medio del caos y de la crisis podamos descubrir aún más para qué fuimos llamados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado: hay mucho por hacer. Hay que llenar el tráiler. Hay mucho por hacer todavía. Amén. Pues quedamos despedidos, amada iglesia. A las 4 de la tarde usted puede empezar a traer las cosas. Váyase a su casa, vaya a comer, disfrute lo que resta de esta tardecita. Pero a partir de las 4 estaremos trayendo las cosas. Y el lunes, si alguien quiere venir a apoyarnos a cargar el tráiler, el lunes necesitamos manos. Si usted tiene a alguien que tenga un patín hidráulico o conseguir un montacargas con llantas neumáticas, hágamelo saber, lo vamos a necesitar. Recoja sus sillas, hermano Miguel, indique a